Y anteriormente los anticuerpos que formaban parte de los criterios eran los anti-SSA, anti-SSB, antinucleares y factor reumatoide. Miren, por eso les decía que anteriormente estos dos eran muy importantes. Ese es un gráfico de la tinción de rosa bengala. Esto obviamente sí lo hacía el oftalmólogo. Consistía en aplicar un colorante de forma tópica. Se hacía bajo lámpara de hendidura y lo que me detectaba en rosa bengala era el epitelio dañado, sobre todo a nivel de córnea y conjuntiva. Constituía un teñido positivo y esto me indicaba que había sequedad en ojo. Tenía un margen de error del 5%. El problema es que con este colorante pudiera yo también lesionar un poco, sobre todo la córnea. Por eso ya no forma parte de los criterios. Continuando con los criterios, esas son las preguntas que se repiten, porque ya les comenté. Esto es la histopatología. Ya vamos a ver un gráfico. Yo necesito realizar una toma de muestra de una glándula salival menor. Como les dije que las principales células implicadas eran los linfocitos B, entonces cuando yo tome la muestra y se haga el estudio histopatológico de la muestra de glándula salival, yo la considero positiva cuando yo tengo más de un foco positivo. ¿A qué se conoce como foco? Foco se conoce a más de 50 linfocitos por milímetro cuadrado de área de superficie. Si yo encuentro en mi muestra más de 50 linfocitos, digo que tengo un foco. Y más de un foco es positivo para shock. Y lo que voy a encontrar es cielo-adenitis linfocítica focal. Esa es la característica histopatológica, no se olviden. Entonces, en biopsia, cielo-adenitis linfocítica, que es la característica del Sjögren, y focal, porque está como localizado. No se olviden, más de un foco. ¿Y qué constituye cada foco? 50 linfocitos por milímetro cuadrado por 4 milímetros cuadrados, porque es un cuadradito de tejido glandular. Ay, sí, por favor. Sí, está bien. Ya, entonces, cielo-adenitis linfocítica focal, más de un foco, cada foco constituye 50 linfocitos por 4 milímetros cuadrados de tejido glandular. Ahí está un gráfico de cómo se realiza la biopsia de glándula salival menor. No es necesario realizarla en quirófano, se la puede realizar en el consultorio. Lo que se realiza es una pequeña incisión con bisturí, generalmente en el borde interno del labio inferior. La muestra más apropiada sería encontrar de 3 a 4 glándulas salivales. No siempre se puede, pero por lo menos 2 sería suficiente. Entonces, se envían estas muestras a anatomopatología, no se toman puntos de sutura, se cierra solo porque es mucosa. Y en este caso, las complicaciones que pudieran existir son dolor, unas 12 horas después del procedimiento, o tal vez un poquito de sangrado, que en algunos casos cede solo a la presión. Este es un gráfico de un estudio anatomopatológico. Allí tenemos la cielo-adenitis linfocítica. Generalmente toman en cuenta y hacen la medición en cuadraditos de 4 milímetros, y si en este cuadradito hay 50 linfocitos, ya es un foco. Pues no se olviden ese criterio diagnóstico. Más de un foco ya. Más de un foco es Sjögren, y en cada foco debe haber más de 50 linfocitos. Cielo-adenitis linfocítica focal. Listo, ese es el test de saliva. Generalmente el que utilizamos es el no estimulado. El estimulado es el estimulado
Cuando vamos a hacer este test, se le dice al paciente que se encuentre en ayunas, que no haya tomado medicamentos o que no se haya cepillado los dientes en el momento del estudio, y se lo coloca en una habitación, se prefiere un poco oscura para que no haya ningún tipo de estímulo visual o auditivo, y se le dice que elimine saliva. Más o menos se puede hacer en unos frasquitos, hay unas pipetitas milimetradas. No siempre se puede en 15 minutos, lo ideal es 5 minutos, y uno mide cuánto elimina de saliva. Entonces no se olviden, el test de estimulación, el test de flujo salival no es estimulado. Tienen que botar saliva por 15 minutos. Botar saliva por 15 no siempre se puede en 15 minutos, por eso a veces son los 5 minutos. Pero ya les digo el valor. Es un poquito sí. Sí. Yo hice el estudio de Schoen, mi tesis es de Schoen y les hacíamos hacer eso. Y de verdad, un paciente que no tiene saliva no bota nada. No bota nada. Menos de 1.5 mililitros por 15 minutos. Y aquí pueden digo los criterios. No botan nada. Listo, estos son estudios de imágenes. Ahí tenemos en la parte superior izquierda está la cialografía. Ya les dije que es un estudio radiográfico, sobre todo para ver los conductos salivales. Se utiliza sobre todo en facciones parotidias unilaterales. Esto está alterado cuando hay neoplasias, cuando hay quistes, cuando hay algún proceso tipo masa que esté obstruyendo el conducto salival. Y en el borde inferior derecho tenemos una gamografía. Acuérdense cómo era la característica gamográfica del Schoen. Bilateral, hipocaptante, es decir, no va a estar hiperintenso, va a estar hipo, ¿no? Hipocaptante bilateral. No se olviden, Sjögren primario, secundario que no tiene otra causa, y secundario, pues, como su nombre le indica, secundario a otra patología autoinmune. A la cabeza, artritis reumatoide. Y estos son los nuevos. Ahora sí, una vez sabiendo los del 2012, es más fácil cuáles se quedaron. ¿Cuáles son los del 2016? En el 2016 solo tomamos en cuenta 5 criterios, siempre y cuando, ya saben, los clínicos, ¿no? Tiene que tener hiperostomía, tiene que tener hiperostomía y con preguntas positivas para yo continuar con esto. Entonces aquí tenemos la biopsia, que es lo mismo, el score focus más de 1, más de 50 células inflamatorias por 4 milímetros cuadrados de glándula salival, y miren cuánto le da de puntos, 3 puntos, una biopsia positiva. El segundo ítem que es muy importante es la determinación de anticuerpos, pero son los anti-SSA, le da 3 puntos. Los otros valores son solamente un punto. Uno es la puntuación de tinción ocular, eso lo hace el oftalmólogo. Han cambiado las tinciones, ahora se hace con fluoresceína o con tinción verde de lisamina, justamente porque antes el de rosa bengala producía mayor lesiones a nivel de córnea, ahora se utiliza esto, y los oftalmólogos le dan una puntuación entre 0 y 12, ellos mismos traen tinción ocular tanto. Entonces yo veo que ese valor está alterado y le doy un punto. El otro es el Schirmer, que nosotros mismos lo podemos hacer. Recuerden, menos de 5 milímetros de secreción lagrimal en 5 minutos y le da un punto. Y finalmente el flujo salival total, miren, menos de 0.1 ml por minuto. Normalmente se lo hace 5 minutos, puede hacerse hasta 15, pero si yo ya tengo menos de 0.1 por minuto, ya es test positivo. No siempre se hacen todos los criterios. Normalmente lo que se hace es que si tengo un paciente con síntomas de ojo seco, ya sea por peroftalmia o perostomía, yo a ese paciente lo envío al oftalmólogo y el oftalmólogo le hace el Schirmer y le hace los test de tinción ocular. Entonces ya con eso yo tendría un punto y a ese paciente le pido los anticuerpos. No a todos los biopsias. ¿Por qué? Porque existe mucho temor a la biopsia de glándula salival, a pesar que es un proceso poco invasivo, no muchos pacientes quieren realizarse. Entonces, si ya tengo un test positivo de mi oftalmólogo y tengo 3 puntos con anticuerpos positivos, ya tengo el diagnóstico. Porque necesito más de 4 puntos
sean muy sugestivos de shock. Es decir, que yo no pienso que tenga ojo seco por otras causas o boca seca por otras causas. A ese le hago la biopsia de glándula salivar. Entonces no se olviden los 5 criterios. Y más de 4, shock. Y esto era lo que les venía comentando, cuáles son los criterios de exclusión, qué patologías yo tengo que descartar cuando pienso en Sjögren. No se olviden, pacientes que tienen neoplasias y que han sido sometidos a radioterapia, que han tenido cirugías de cabeza y cuello, aquellos pacientes que determinar o descartar que no tenga una infección por hepatitis C, que no tenga infección por HIV, que no tenga un linfoma ya preexistente, que no tenga sarcoidosis, enfermedad del hueso tras un injerto, o que haya usado drogas anticolinérgicas por largo tiempo. ¿Cómo descarto cada una? Pues ya depende, ¿no? Por ejemplo, en el paciente con linfoma preexistente debe tener alguna masa en algún lugar, síntomas B, fiebre, pérdida de peso, etc. En HIV, bueno, fiebre, deposiciones, etc. Deposiciones diarreicas, infección por hepatitis C, pacientes que tengan, ¿cómo se contagia la hepatitis C? La C. La C puede ser por jeringas o también por Jeringas o transfusiones, ¿no? Transfusiones sanguíneas también. Entonces, la clínica, pues, paciente hipérico, por ahí dolor abdominal, tengo que descartar todas esas patologías, pero que pueden similar un shock. Y estos son los fármacos que me pueden producir ojo seco o boca seca. Voy a tomar los que tienen efecto muy fuerte. No se olviden, la mayoría son los antidepresivos o antihistamínicos. Consumo de estos fármacos produce sequedad en ojo sobre todo. Esta diapositiva es para que le hagan zoom en su casa. Son los índices de actividad para poder determinar Sjögren. Acuérdense, en alguna pregunta, no sé si les tocó a este grupo, el STAI es el índice que se utiliza para medir actividad en pacientes con síndrome de Sjögren, es bastante largo, tiene muchos dominios, que van haciendo suma cada uno, son ciertos laboratorios que hay que pedir, pero sobre todo esto se utiliza cuando un paciente tiene manifestaciones extraglandulares. Vienen desde dominio cutáneo, renal, de laboratorio, etc. Pero es el STAI el que se utiliza principalmente para medir actividad. En cuanto a tratamiento, bueno, tenemos pacientes que tengan manifestaciones glandulares y pacientes con manifestaciones extraglandulares. En el caso de que tenga ciertas manifestaciones extraglandulares como artralgias, mialgias, el Raynaud también se presenta en Sjögren, o lesiones vasculíticas, por ejemplo, en el caso de artralgias y mialgias utilizo antiinflamatorios no esteroideos, aquí también utilizo la hidroxicloroquina. No se olviden, en el Raynaud, ya lo vimos, incluso fue pregunta de examen, pacientes se utilizan antagonistas de los renales del calcio y a la cabeza la nifedipina. Y en caso de vasculitis utilizo corticoides que pueden ser a medianas, altas dosis, incluso pulsos, e inmunosupresores como la ciclophosphamida. ¿Qué utilizo en el caso de que tenga compromiso glandular? Si tengo compromiso ocular, aparte de las lágrimas artificiales, generalmente se envían al oftalmólogo. El oftalmólogo trata más la parte de neuroftalmia. Pudiera dar andrógenos, por eso quiero que la próxima clase me digan qué son las glándulas del meiomio y cuál es su función, y siempre viene asociado con Sjögren. O puedo dar sustancias ricas en vitamina A como retinoicos, que son los fármacos que se utilizan en pacientes que tienen acné, también se utilizan en Sjögren. Pero más trata por ahí el oftalmólogo es sí. Cuando tenga compromiso oral, es decir, gerostomía, recuerden que la mayoría de pacientes pueden ser pacientes deshidratados, entonces si a nosotros nos recomiendan hidratación con 2 litros de agua diaria, a los pacientes con Sjögren se recomienda incluso 3 litros, se les recomienda evitar alimentos azucarados, evitar el consumo de chicles,
puede utilizarse humidificación de los ambientes. Saliva artificial sí se usa. Hay un producto tipo spray que se llama Salipsol y se utiliza de 3 a 4 veces al día y hace las veces de saliva. Es muy importante controlar las caries en un paciente con Sjögren. O sea, todos nos aconsejan ir 2 veces al año al oftalmólogo en un paciente con Sjögren, incluso cada 4 meses. 3 veces en el año es lo ideal para evitar que tengan caries dentales. A los que tengan algún proceso micótico, tipo candidiasis orofaringea, se utiliza nistatina y se realiza ciertas mochadas para poder mejorar esta parte infecciosa. Y también poder fluidificar un poco las secreciones en el caso de que se presente mucha sequedad, tipo gerotráquea, también está indicado. La pilocarpina es otro medicamento que utilizamos, sobre todo en el caso de geroftalmia. Son tabletas, no hay actualmente en el país, generalmente se importan de Colombia o de Perú. Lo que hay que tener en cuenta en la pilocarpina es que puede producir hipertensión arterial, puede producir arritmias cardíacas, entonces mucho cuidado con aquel cardiópata que no quiere utilizar pilocarpina. También es importante descartar que el paciente tenga glaucoma de ángulo estrecho. Eso tengo que yo enviarlo al oftalmólogo y descartar eso, ¿no? Él hace el estudio de gonioscopía del ángulo iridocorneal. Cuando tengo ya compromiso o está asociado el Sjögren con otra enfermedad, no se olviden tratar la patología coadyuvante. En este caso, si tengo un síndrome de superposición con artritis reumatoide, debo tratar la patología, la otra patología aparte del Sjögren. En el caso de afectación de pulmón, afectación de riñón, ya utilizo corticoides en altas dosis, incluso inmunosupresores. El principal inmunosupresor que se utiliza es la ciclofosfamida. No se olviden, son medicamentos mensuales. La ciclofosfamida se lo administra una vez al mes por 6 meses y en caso de que tenga acidosis tubular renal utilizo bicarbonato, ¿no? Cuando tengo manifestaciones en pulmón, sobre todo intersticiopatías, también uso corticoides a altas dosis. Y en caso de afectación del sistema nervioso central o periférico, también corticoides a altas dosis y ciclofosfamida como inmunosupresor. Pudiera utilizar incluso biológicos. Yo tuve una paciente que debutó con vasculitis, no era una presentación tan frecuente y dentro de las causas de vasculitis, de una gran variedad de causas, se determinó que la causa era síndrome de Sjögren. A esa paciente no respondió con corticoides, no respondió con ciclofosfamida y se tuvo que utilizar biológicos. Pueden utilizar el rituximab, que es un anti-CD20. ¿Por qué creen que uso rituximab? Todo viene de la fisiopatología. ¿Qué es el rituximab? El rituximab es un biológico, es un anticuerpo monoclonal. Pero acuérdense que su mecanismo de acción es actuar contra los linfocitos B. Y si los linfocitos B son las principales células que interfieren en la etiopatogenia del síndrome de Sjögren, es el indicado en caso de que utilice medicación biológica. Por eso uso rituximab. Listo. Dentro del tratamiento, para los que les gusta la reumatología, tenemos las recomendaciones EULAR para el manejo de Sjögren, tanto terapia tópica como terapia sistémica. Ya les dije las pautas de tratamiento, pero realmente el EULAR es más específico con el paso a paso en el caso de que tenga ojo seco, de que tenga boca seca, ojo seco, e incluso hay cuadritos para cada órgano o aparato afectado. Listo, eso es Sjögren. ¿Quieres una pausa o vamos a antifosfolípidos? No pausa. Ok. 10 minutos, a las 7 antifosfolípidos. Nada. Esa es la exposición. Yo voy a darle clase. ¿Qué? ¿Qué dijo usted la prueba de institución? O sea, 10 minutos de descanso.
les doy síndrome antifosfolípicos y luego expone enfermedades de seno. Yo creo que la discusión para otra clase. Sí, la próxima clase no voy a venir. Pero la siguiente son todos los exámenes. No, todas las lecciones. ¿Cómo? ¿Dos lecciones o una lección? Es que la siguiente, la siguiente clase no hay ni clase ni lección porque no puedo venir. Entonces, para ustedes se postergó para la siguiente semana es la lección, donde entran todos esos temas. Y ahí después de la lección te doy clase y expone. Y ahí no podemos exponer el nombre. Allí probablemente terminen de exponer, claro. Pero no cuando te claro, porque ya falta. Hoy ya expone a veces